Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. La homilía de la Santa Misa celebrada por el Padre Darío Betancourt en la Iglesia de Jesús Nazareno el día 3 de septiembre como funeral. Este día fueron enterradas las cenizas de Luz Helena en el osario donde estaban las cenizas de su papá y de su mamá. Ya como en tres partecitas lo que he pensado para reflexionar. La primera, dar mis agradecimientos a mis hermanos sacerdotes que me han hecho el acto de amor de venir a acompañarme, y a ustedes también. Yo siempre acostumbro, después de que recibo alguna atención, mandar tarjetitas de agradecimiento, porque mi padre me decía mucho: hijito, papelitos hablan, todo con papelitos. Para algunos me quedará fácil, otros no podría hacerlo, pero de todas maneras que ya el agradecimiento. El segundo punto es un poco humano y es más o menos contable. Algunos preguntará cómo murió Luz Helena y de qué murió Luz Helena y por qué murió Luz Helena. Murió porque Dios lo quiso, por eso se murió, o mejor, cambiando la palabra, Dios se la llevó porque Dios quiso. Aquí la inmensa mayoría de ustedes saben de un accidente automovilístico en la ciudad de Panamá, el 24 de septiembre del año 76. Ella se quebró la cabeza, la tuvieron que operar 2 veces, le sacaron casi la mitad del cerebro. Aquí está la hermana que estuvo presente en ese accidente, le tocó, y estuvo entre la vida y la muerte, en coma 2 meses, y no se la llevó el Señor. Después la volvieron a operar, tampoco se la llevó el Señor. En el año 71, el 14 de septiembre, la volvieron a operar de la cabeza y tampoco se la llevó el Señor. Y ahora estaba sufriendo de unas heridas, unas llagas en las piernas, y estaba pasando dificultades para caminar. Y entonces yo mismo le sugerí que valdría la pena tal vez que le hiciera una liposucción que los médicos aconsejaban, y después de los preparativos todo se encontró bien. ¿Quién iba a pensar que de una cosa tan simple el Señor se la iba a llevar? Parece que tenía un microtrombo formándose, que la anestesia se lo empujó, y si eso era así, muy probablemente le iba a dar después, manejando su automóvil por un susto, todo lo que sea un estrés emocional o algo que la emocione fuertemente, le podría haber movido el microtrombo, si era que tenía, o pudo haber sido por causa de la misma operación en sí. Dios sabrá exactamente la causa inmediata. El hecho es que Dios se la quiso llevar. 2 días antes se había confesado y estaba feliz. Me dijo: me reconcilié con el Señor. Y la noche antes de morir, de irse, le pregunté que si tenía miedo. Me dijo: miedo yo. A mí lo que más me puede pasar es que me muera. Y que me muera yo. Jaja, así me dice. Ustedes, pobrecitos, ustedes los que se quedan, pobrecitos, ustedes los que se quedan. Y pues su vida se había vuelto una vida muy, una vida muy programada a mi vida de sacerdote, atendiéndome el ministerio, de la predicación, haciendo los cassettes, atendiendo los libros, siempre era alrededor de la iglesia. Hacía 15 días había hecho un retiro de experiencias de Dios con el padre Ignacio Larrañaga, y salió feliz y me dijo: estoy lista para irme con el viejo tramposo, porque ella llamaba a Dios el viejo tramposo, lo llamaba viejo tramposo porque en el día del accidente no se murió,
y le decía, me hizo trampa, yo ya podía tener 10 años de estar bien feliz, me hizo la trampa, le decía, viejo tramposo, así llamaba Dios a ella. Entonces, cuando llegó a la cirugía, me quitaron todo lo que era de metal, menos el escapulario. Le digo a la enfermera, mi escapulario, yo no quiero que me quite mi escapulario. Y digo, no, que el escapulario es tela, no era la medalla, era tela, el escapularito de tela. Y se murió con el escapulario, se fue. Y creemos en la fe de la Iglesia Católica que la Virgen prometió que el que muriera con el escapulario evitaría el fuego eterno. Y también que nos acaba el purgatorio el sábado siguiente. Pueden ser consideraciones piadosas, pueden ser que no tengan mucho fundamento teológico, no importa. Aquí lo que importa es la fe, lo que cuenta son hombres y mujeres enamorados de Dios, eso es lo que importa, eso es lo que cuenta. Y estas cositas pequeñitas o grandes, póngalas como quieran, son las que nos ayudan y eso basta. Para el que ama a Dios no necesita ver milagros. Para el que cree no necesita ver milagros. Y para el que no cree ni con milagros cree. El regalo de la fe lo que debemos pedir. Bueno, que ya lo último que hizo, me dice el médico, fue que le llamó mucho la atención cuando ya iban a poner la inyección por anestesia, hizo un acto que le llamó mucho la atención. Y eso que este médico era muy católico, muy amigo mío. Antes de la operación me dijo que le impusiera las manos y que orara para que el Señor lo guiara. Y me dijo que le diera la bendición en las manos y yo le bendije sus manos. Ya lo había hecho varias veces, pero volvió a hacerlo, a pedirlo. Un hombre muy católico. Y me dijo, le llamó la atención que cuando el médico, el anestesista, le dijo, bueno, Luz Helena, ya está la anestesia. Dice que se levantó la mano y se dio la bendición. Fue como un acto de pensar en Dios, lo último que hizo, pensar en Dios. Bueno, hasta aquí la segunda parte de esto, y así les cuento cómo se la llevó el Señor. Tercer puntito es ya de la reflexión sobre la palabra del Señor. Cuando Jesús le fue a lavar los pies a Pedro, Pedro rehusó, como lo sabemos, y Jesús le dijo estas palabras: lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, lo entenderás más tarde. Cuando a mí me toca ir a un funeral, siempre le digo a la gente eso, porque como yo enterré a mis tíos, enterré a mis padres, enterré a mis abuelos, y ya prácticamente estoy solo, entonces yo sé lo que es tenerle que decir a la gente: no se entiende, no se entiende. ¿Por qué Dios hace una cosa, Dios por qué hace otra? No se entiende. Esto es un misterio y solamente tienen respuesta a la luz de la fe. Yo escribí unos libros, por ahí de tanto viajar por el mundo, me puse a escribir y escribí unos libritos. Y en el libro que se llama Vengo a Sanar, en el capítulo 2 hablo sobre el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Y me basé para hablar de eso sobre el Papa. El Papa escribió un documento que se llama Sobre el valor del dolor humano. Y el Papa trata de darle explicación al sufrimiento. Y el Santo Padre, utilizando el libro de Job, da 3 respuestas y dice: el sufrimiento puede ser castigo por el pecado. El sufrimiento puede ser un llamamiento a la conversión. Y el sufrimiento puede ser una prueba de fe. ¿De cuál de esas 3 cosas nos estará pasando a cada uno de nosotros cuando nos toca sufrir? No sabemos. O las 3 o alguna, yo no sé. Cada uno trata de mirar su vida. ¿Cuántos han vuelto a Dios porque han tenido una enfermedad o la muerte de un ser querido? ¿Cuántos los que más o menos creemos que estamos en el Señor serán una prueba de fe o un castigo por el pecado? No se sabe. Yo simplemente quiero decirles: lo que yo hago ahora, dice Jesús, tú no lo entiendes, lo entenderás más tarde. Y yo creo que eso da mucha paz. A mí me trae mucha paz. ¿Cómo fue esto? Yo no entiendo. El médico que operó a mi hermana es un médico católico, pero muy católico, es mi amigo. Y en este momento está en manos de un psiquiatra, porque no ha podido volver a operar. Dice, su única hermanita
único que tenía que le ayudaba venir a mis manos y yo ser el instrumento para entregársela al Señor. Pero ¿por qué me pidió a mí ser el instrumento? No sabemos nada, no comprendemos nada, solamente la fe es la respuesta. Dios el Padre sabe todo y lo hizo perfectamente bien. Imagínense que no hubiera sido así y se le hubiera dado ese microtrombo manejando su automóvil por esas calles de Nueva York. Pasan cada rato accidentes, cada rato nos toca accidentes. Y en un susto le hubiera movido algo del cerebro manejando su automóvil. Ustedes se hubieran imaginado la tragedia, pero el Dios bueno evitó algo peor, así estuvo perfecto, bellísimo. Le ahorró el miedo a la muerte, que cualquiera siente miedo. Y le ahorró a ella el dolor. Tal vez si yo me hubiera muerto primero de verla a ella solita, sin mí. Yo estuve en Bogotá muy enfermo en el mes de enero y febrero, en un hospital enfermo del corazón. Casi nadie supo de esto. Muy delicado, que me podía quedar muerto de un momento a otro, con un prolapso intermitente de la válvula mitral del corazón y con extrasístoles ventriculares que iban y venían. Y en Bogotá ya se puede mover. Y la llamaba 2 o 3 veces por teléfono, y siempre tan dulce. Y la gente me decía ahora, que decía, si Darío se muere, ¿qué será de mi vida? Pero si mi vida es la vida de Darío, el ministerio de Darío es mi ministerio. Dios se me llevó primero. Le ahorró la tristeza que yo tengo ahora. Dios hace todo perfecto. Dios es el amor. Esa inteligencia que no podemos ni siquiera humanamente, es imposible explicarlo. Dios es el amor. Y lo hace bellísimo, perfecto, con cariño. En la ciudad de Guatemala, estábamos predicando, le tocó a Blanca Ruiz ese caso, una señora que no podía perdonarle a Dios, que por qué se le llevó su madre ella siendo pequeñita. Y en una oración de sanación interior que hicimos, ella vio al Señor que la cargaba la Virgen en sus brazos y le decía, yo te amo tanto que me traes a tu madre conmigo porque estaba sufriendo. Yo le di una misión a tu madre y era darte la vida. Te dio la vida, terminó la misión, se enfermó y yo la quería tanto que no quería verla sufriendo. Y por eso la tomé conmigo, me la traje y está conmigo. Entonces ya tienes pues un buen esposo, personas que te cuidaron cuando estabas pequeñita, tienes unos hijos lindos. ¿Por cómo dices tú que no te amo? ¿Que tú quieres más pruebas de amor? Y vino a entender eso después de 20 y tantos años. Lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, lo entenderás más tarde. Ahora, ¿qué nos queda entonces a los que estamos vivos? Cuando se apareció el ángel a Zacarías, narra San Lucas en el capítulo 1, le dijo que iba a tener un hijo. Y como él no creyó, quedó mudo. Después que nació y volvió a hablar, Zacarías cantó como magnífica para la Virgen, y cantó y dice, nos trasladó de las tinieblas, nos sacó de las tinieblas, nos liberó de las tinieblas, para vivir en santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Eso creo yo en la vida del cristiano. Es vivir en santidad y justicia todos los días, esperando al Señor, esperándolo. ¿Cuándo va a venir? Cuando Él quiera, cuando Él quiera. Lo importante es vivir en santidad y justicia todos los días. Pero ahora viene la pregunta, ¿y qué es ser santo? ¿Cómo puedo yo ser santo? Yo lo he encontrado lo más fácil de la vida. No crean que ser santo es hacer cosas raras, que curan personas, que estiran piernas, que ven ciegos. Pues si Dios lo hace, bendito sea Él. Pero eso no es signo de santidad. Santidad. El 2 de agosto de este año, en la liturgia de las horas, la que tocaba ese día, no recuerdo, decía un Santo Padre, quiero hoy pensar en ti, anhelarte a ti, ser inspirado por ti, quiero ser guiado por ti, quiero ofrecerlo de hoy a ti.
Santo no es otra cosa que tener la divinidad en nosotros. El apóstol San Pedro en su segunda carta dice, somos participantes de la naturaleza de Dios, la vida de Dios. Y yo tengo más vida de Dios, o vamos a poner el ejemplo primero, yo tengo más de algo mientras más me una a esa cosa. Yo soy más mundano si me uno con mundanos, soy más espiritual si me uno con espirituales. De lo que yo esté rodeado, de eso me lleno. Pues ser santo es tener más que la vida de Dios. Entonces para mí no es otra cosa que desear a Dios hoy, ser inspirado por Dios hoy, pensar en Dios hoy, estar unido a la divinidad. Cuando yo estoy unido a Dios, yo me lleno de Dios, y mientras más vida de Dios tenga, a santo soy. Eso es ser santo. Miren qué fácil es. No es hacer cosas raras, no es nada. Santa Teresita del Niño Jesús no hizo mayor cosa, y no hizo más que ser santa. Vivió el día, eso es, hacer las cosas con el amor de Dios. Si yo le ofrezco las latidos de mi corazón a Dios, se vuelven fuente de mérito. Si yo le ofrezco las palabras a Dios, se vuelven fuente de mérito. No crean que es más meritoria una cosa porque duela mucho. La gente cree que una enfermedad, mientras más duela y más fuerte sea, es porque es más meritorio. Es meritorio si se ofrece y yo le pongo el amor a Él, a Dios. Es meritorio todo lo que ofrece. Es la cantidad de amor que hace una cosa sea más llena de Dios. No es que me cueste más o no me cueste más, es ponerle la vida. Claro que si yo le pongo el amor a una enfermedad, fuente de méritos, claro, está obvio eso. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino. Yo simplemente quiero terminar con esta reflexión y vamos a sacar una conclusión. Es muy humano, pero bueno. Resulta que como 2 o 3 días después que mi hermana se fue, yo tenía unos deseos inmensos de volverla a ver, porque lo último que yo lo vi fue cuando me dijo, dame la bendición. Entonces recé una Ave María, le di la bendición y le di un beso. Ahí me despedí de ella y dije, dentro de un ratito vuelvo. Y volví a absorberla porque estaba ya en la cirugía, ya estaba en agonía. Bueno. Y yo quería volverla a ver y le dije, Señor, dame la gracia de soñar con ella. Y soñé, pero soñé un sueño que tiene un significado muy bonito y les nos puede servir a todos. Soñé que yo que me había muerto y me fui al cielo. Y el cielo era la entrada de unas puertas grandes y un montón de gente apeñuscada y apretujada para entrar. Y yo no sé cómo me metí, porque la multitud, y entré y empecé a ver que era un teatro y había un escenario. Y todo eran tribunas de gente por cantidades, y sobre todo, mientras más lejos estuviera la persona, más gente había. Hacia la mitad un poco menos y unos puestos vacíos, después de la mitad hacia el escenario había más puestos vacíos que tomados, y ya más cerquita, mucho más vacíos, y en la primera fila un montón de viejitos. Y mientras yo entré por la multitud, me metí a un pasillo, yo me acuerdo que tenía en la mano una boleta, como una boleta, y entonces me puse a mirar así por todas partes, cuando vi que Luz Helena venía, yo no sé de dónde salió, ya vino, y se vino haciéndome así, y me dijo, viniste aquí, dije, sí, vine, y me dijo, esto es la delicia, si tú vieras qué cosa más bella es esto aquí, ahora vienen los conciertos, pero lo curioso de esto es que mientras más cerca esté uno, más lindo se oye, mientras más lejos esté, se oye bien, pero no se goza tanto como en los primeros puestos. Y entonces yo le dije, y toda esta gente que está por aquí tan atrás, ¿por qué no se sientan en esos puestos vacíos? Y me dijo, aquí en el cielo no se sienta uno donde quiere. Ahora vienen unas personas, los acomodadores, y te van a pedir la boleta que tú tienes y ahí vas a ver dónde te sientas. Porque de acuerdo con las obras que tú hiciste allá en la tierra, consigues un puesto aquí. Entonces yo le dije, ¿y ese montón de gente que hay atrás por qué? Dijo, fueron los que hicieron el mínimo. No hicieron por salvarse, pero no hicieron como lo suficiente por buscar un buen puesto. Y se contentaron con estar allá en la puerta. Sí se salvaron y van a gozar mucho, porque aquí se goza en todas partes, pero mientras más cerca esté, mucho mejor. Le dije, ¿y entonces dónde me siento?
Me dijo, ahora te sientan, ahora te van a sentar, eso ahí tiene un número, de acuerdo a lo que hayas hecho, te van a dar un puesto. Bueno, yo me voy. Y le dije, no, nena, no te vayas. Y esos viejitos que están allá adelante en la primera fila, ¿quiénes son? Y me dijo, son los 12 apóstoles. Y yo le dije, ¿y por qué están ahí en la primera fila? Y dijo, porque fueron los que más duro trabajaron y están para sentarse adelante, porque aquí son los que mandan, ellos son los que hacen todo. Y me acordé de las 12 tribus de Israel que nos iban a juzgar, pues me acordé yo después, ¿no? Pero está en la primera fila. Y en esa dice, me voy a sentar a mi puesto, porque ahora viene lo bonito, ahora comienza el concierto. Y le dije, ¿cuál? Digo, no, ya viene. Y se fue. Y se sentó como de la mitad hacia adelante, no estaba en los primeros puestos, no estaba. Pero le tocó por allá como por la mitad hacia adelante, el puesto vacío a un lado y el otro al otro, y más bien vacío, no había mucha cosa por allí, muchas personas, y comienza a salir la Santísima Trinidad. Ustedes me perdonan, padrecitos, y esto es muy humano, pero puede tener una enseñanza bonita. Y salió el Padre, un viejecito muy amoroso, después salió Jesucristo, un joven muy bien parecido, y hacía mucho así. Y entonces mostraban las llagas. Por sus llagas hemos sido sanados y por su sangre purificados y limpiados. Y mostraban las llagas, así. Y el Espíritu Santo bajó y se sentó, se puso encima de la Santísima Trinidad, así como uno ve las imágenes. Y después y una cantidad de ángeles que salían con unos incensarios echando incienso, y eso en unos coros bellísimos, y anuncian que ahora viene la Madre de Dios. Y sale la Virgen Santísima con un vestido precioso, como de concha naca, me dio la impresión que era, y pasó por delante de la Santísima Trinidad, les hizo una venia, y se sentó a un ladito muy contenta viendo ese gentío, y la aplaudían, y qué gozo. Y después de que ya comenzaron los cantos y todas las cosas, yo pensé que ya me tocaba sentarme, o que me iban a sentar, yo viendo todo cómo iba a comenzar, y en eso me desperté. No supe a dónde me tocó. Pero yo lo que quería contarles con esto es que esto tiene una enseñanza. Yo creo que ese sueño tiene mucha enseñanza. Y la enseñanza es, en el cielo vamos a conseguir el puesto con lo que acabamos de escuchar en el Evangelio. Estuve en la cárcel y me visitaste. Pero ¿cuándo estuviste en la cárcel? No me viste cuando estaba yo allí. Tuve hambre y no me diste de comer, pero cuando te vi vos con hambriento. Sí, tuve hambre y no me fuiste a ver, no conseguiste una boleta buena. Tuviste pobres y desnudos y no los vestiste, y cuando los tenías ahí eran mis hijos, mis hermanos, ese era yo, no lo hiciste, te perdiste la boleta para un buen puesto. Ese evangelio es la explicación a este sueño, creo que queda perfectamente. Un día nos vamos a ir de este mundo. Vivir en santidad, tratar. Dios no nos pide otra cosa, luche, ponga su partecita que yo hago el resto, ponga un 1% que yo pongo el 99%, así es de amoroso Dios. Ese es el amor, Dios es así. Entonces en vida, hermanos, en vida para que nos toque un buen puesto. Por eso yo termino con dos cositas. La primera es leyéndoles una poesía sobre la muerte de Ana María Rabate, una poetisa de Monterrey, México. Me tocó la gracia de conocerla. Y escribió sobre la muerte en esta forma. Si quieres hacer feliz a alguien que quieras mucho, díselo hoy, sé muy bueno. En vida, hermano, en vida. Si deseas dar una flor, no esperes a que se muera, mándalas hoy con amor. En vida, hermano, en vida. Si deseas decirle a alguien, te quiero, a la gente de tu casa, al amigo de cerca o de lejos, en vida, hermano, en vida. No esperes a que se muera la gente para quererla y hacerle sentir tu afecto. En vida, hermano, en vida. Tú serás muy feliz y venturoso si aprendes a hacer felices a todos aquellos que conozcan y estén junto a ti. En vida, hermano, en vida. Nunca visites panteones. En México llaman los cementerios panteones. Nunca visites panteones, ni llenes tumbas de flores. Llena
de amor los corazones en vida, hermano, en vida. Esta es una poesía sobre la muerte preciosa. Ahora les van a repartir una oración. Esa oración la vamos a decir todos ahora en voz alta, despacio. Es una oración que ustedes se la pueden llevar para su casa de recuerdo del viaje de Jerusalén al país de la felicidad. Y cuando les toque el turno a ustedes de enterrar un ser querido, léanla, que les va a llevar de inmensa paz. Paz. Necesitamos paz personalmente. No podemos estar divididos. Un hombre que tenga dos mujeres no puede tener paz. Un sacerdote que tenga doble vida no puede tener paz. Una religiosa que tenga doble vida no puede tener paz. Un hombre soltero, una mujer soltera que no viva de acuerdo con la ley de Dios no puede tener paz. Y todo el principio de esta desorganización personal y mundial de las sociedades por la falta de la paz. Y Dios es la paz. Y Dios está en nosotros. Dios quiere vivir en nosotros. Dios está enamorado de cada uno de nosotros como somos y quiere simplemente que le digamos, aquí estoy, Señor. Yo digo que no hay ni siquiera necesidad de pedir perdón de pecado. Lo primero que hay que hacer es volver a Dios, Señor, aquí estoy, vuelvo, mírame como estoy. Y cuando yo me acerco a Dios, Él me ayuda a decirle, perdóname. Luego el segundo paso para mí es pedir perdón, pero lo primero es vuelta a Dios como estoy con pecados, así me acerco. El hijo pródigo no pensó pedir perdón primero para acercarse al Padre, como estoy, diré a mi Padre y allá le diré a mi Padre, pero primero me acercaré a mi Padre. Eso es Dios. Vamos a acercarnos a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y de los pecados, ¿qué va de pecados? Si nos acercamos a Dios, Él derrama la sangre de su Hijo y limpia los pecados, porque al acercarnos a Él, ¿qué más le vamos a decir? Señor, me equivoqué, y Él se encarga del resto. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.